acerca de los dones espirituales. Sabéis que cuando erais gentiles, se os extraviaba llevándoos como se os lleva a los ídolos mudos. Por tanto os hago saber que nadie que hable por el Espíritu de Dios llama anatema a Jesús, y nadie puede llamar a Jesús Señor sino por el Espíritu Santo. Ahora bien, hay diversidad de dones, pero el Espíritu es el mismo. Y hay diversidad de ministerios, pero el Señor es el mismo. Y hay diversidad de operaciones, pero Dios que hace todas las cosas en todos es el mismo. Pero a cada uno le es dada la manifestación del Espíritu para provecho. Porque a esta es dada por el Espíritu palabra de sabiduría, a otro palabra de ciencia según el mismo Espíritu, y a otro fe por el Espíritu, y a otros dones de sanidades por el mismo Espíritu, a otro el hacer milagros, a otro profecía, a otros discernimientos de espíritus, a otros diversos géneros de lenguas, y a otro interpretación de lenguas. Pero todas estas cosas las hace uno y el mismo Espíritu, repartiendo a cada uno en particular como Él quiere. Porque así como el cuerpo es uno y tiene muchos miembros, pero todos los miembros del cuerpo, siendo muchos, son un solo cuerpo, así también Cristo. Porque por un solo Espíritu fuimos todos bautizados en un cuerpo, sean judíos o griegos, sean esclavos o libres, y a todos se nos dio a beber de un mismo Espíritu. Ese versículo es uno de los versículos importantes, porque por un solo Espíritu fuimos todos bautizados en un cuerpo. Esa es parte de la escuela que explicó nuestro hermano Néstor Luis, sean judíos o griegos, sean esclavos o libres, y a todos se nos dio a beber de un mismo Espíritu. Además, el cuerpo no es un solo miembro, sino muchos. Amén. Ok, ahora nos vamos al día de Pentecostés, que lo hemos leído bastante, el libro de los Hechos. Nos vamos al capítulo 1 del libro de los Hechos y leemos desde el versículo 4 del capítulo 1. Y estando juntos, les mandó que no se fueran de Jerusalén, sino que esperasen la promesa del Padre, la cual les dijo: oísteis de mí. Porque Juan ciertamente bautizó con agua, mas vosotros seréis bautizados con el Espíritu Santo dentro de no muchos días. Entonces los que habían reunido le preguntaron, diciendo: Señor, ¿restaurará el reino a Israel en este tiempo? Y él les dijo: no os toca a vosotros saber los tiempos o las sazones que el Padre puso en su sola potestad, pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigos en Jerusalén, en Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Señor, te damos las gracias en esta noche por darnos la bendición de poder estudiar tu palabra. Te pedimos en el nombre de tu Hijo amado Jesucristo, que tú, Señor, hables a nuestras vidas y que tu gracia y tu bendición sean sobre cada uno de nosotros. Pedimos entendimiento, Padre amado. Te pedimos que tú reveles tu palabra a nuestras mentes, a nuestros corazones, y que podamos, Padre amado, ser edificados con el estudio, Señor, y la enseñanza de tu palabra. Te pedimos que seas tú, Padre amado, enseñándonos y dándonos la capacidad para entender lo que debemos entender en el nombre de Jesús. Amén, Señor, y amén. Muy bien, hermano, lo primero que vamos y tenemos que tener en claro es lo siguiente, que desde que la palabra del Señor nos habla acerca de la persona de Dios, empezamos en el libro de Génesis hablando lo que los hebreos conocen como el nombre de Elohim, que se refiere a una pluralidad, es decir, que la palabra Elohim no es Dios, sino se refiere, ¿verdad?, a más de una persona. De allí nosotros partimos que la palabra del Señor nos enseña y nos da desde el principio a entender que el Señor, escúcheme, desde el principio actúa en su plenitud, actúa en su conjunción de lo que nosotros más adelante vamos a conocer como la persona del Espíritu, la persona del Hijo y la persona del Padre, actuando y siendo en sustancia y en esencia un solo Dios. Amén. Tres personas distintas, pero un solo Dios. Este misterio de cómo tres personas distintas pueden ser un mismo Dios, es uno de los grandes misterios que el apóstol Pablo denomina, ¿verdad?, en las cosas que él no puede entender como el misterio del pecado, el misterio de la iniquidad. También
el describir la Trinidad para el apóstol Pablo es un misterio y ha sido también uno de los puntos de tranca para algunas personas que han estudiado la Biblia. De hecho, tenemos denominaciones como los Testigos de Jehová, los Solo Jesús y otras personas que difieren en cuanto a lo que nosotros consideramos como una de las verdades reveladas en la palabra, que es que Dios es un Dios trino, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Amén. Ahora, tocante a esto, nosotros observamos en las clases pasadas que cuando el Señor crea al hombre, le da de sus atributos. Esos atributos se denominan en teología atributos transmisibles al hombre. Existen otros atributos que Dios tiene que son intransmisibles. Por ejemplo, la omnipotencia es un atributo única y exclusivamente de Dios, porque no existe ningún hombre omnipotente. Al contrario, la palabra del Señor dice que Dios sabe que nosotros somos débiles, pero su poder se perfecciona en nuestra debilidad. La omnipresencia, el único que tiene el poder para estar en todas partes es Dios. Amén. Por eso es que nosotros los creyentes tenemos que trabajar en equipo, porque es imposible que uno solo pueda hacer todas las cosas. Pero a la medida que nos unimos, como predicó nuestro hermano Néstor el domingo, y hacemos valer estos capítulos, tanto Juan capítulo 14, Efesios capítulo 4, que son los capítulos de la Biblia que a nuestro entender hablan mejor de lo que es la unidad del cuerpo de Cristo, a la medida que nosotros nos unimos, entendemos que donde hay una persona que tiene a Cristo, allí también está la iglesia y estamos cada uno de nosotros. Amén. Ahora, escúcheme, Dios nos da atributos. Esos atributos en el griego, que es el que resalta de mejor forma los atributos que Dios ha dado al hombre, se denominan domas. Esos domas es lo que nosotros conocemos como dones, ¿verdad?, dados por Dios. Y se recuerdan que los dividimos en tres categorías. Unos dones que llamamos dones naturales, que son los dones con los cuales nace cada uno de nosotros. Por ejemplo, si usted nace con una buena voz, usted será un buen cantante. Pero si usted nace con una voz melodiosa en vez de melodiosa, ¿verdad?, es mejor que ore y no cante, porque asusta, aturde y llueve. ¿Ok? Y eso quiere decir que le damos gracias a Dios que no somos mudos, pero no nacimos para cantar, al menos en público, cantamos en secreto. Ahora, hay personas que tienen dones increíbles, capacidades físicas. Resaltábamos el caso de Michael Jordan, un hombre con una habilidad física increíble. Resaltamos personas que tienen habilidades para pensar, pensamiento crítico y analítico muy bien desarrollado. Otros que tienen habilidades para la pintura, ¿verdad? Otros que tienen habilidad para la literatura, narran, echan cuentos y escriben novelas con tanta facilidad, mientras hay otros que para escribir un párrafo así le cuesta y le duele la cabeza. Y eso tiene que ver con los dones naturales que nosotros nacimos y tenemos. Entonces, cada uno de nosotros nació con un don. Esos dones naturales se los debemos a Dios al Padre, y así lo dice la Escritura. Dios el Padre, en su proceso y en su bondad, en su misericordia de creación, nos mandó a este mundo con un don. Así que el que diga que no sirve para nada está menospreciando la obra de Dios, porque todos tenemos un talento. El gran problema es que algunos tardan mucho en descubrir cuál es su talento. Tardan mucho en descubrir. Vamos a ver a alguien que me diga cuál es su talento. ¿O están lentos? Dígame mientras yo busco marcadores. Alguien que me diga cuál es su talento. ¿Para qué sabe usted que es bueno o buena? Alguien que me diga, pues. Usted es buena para enseñar. ¿Se siente bien ahí? Agradable. Amén. Fíjense bien. Entonces la hermana es una maestra. A ver. Vamos a ver, ¿quién más? Vamos a ver, hermana Claudia, ¿usted para qué es buena? Para exhortar, para animar y dar consejos. Amén. La hermana para enseñar. Carlito, ¿para qué eres bueno?
Bueno, dime una de esas en la que tú sabes que eres mejor. Para aprender. Ajá. Se te facilita aprender. Eso es importante. ¿Ok? Eso es importante. Poder aprender. Hay gente que usted le lee un libro 3 veces y le pregunta de qué trata y dice. Pero hay gente que lo lee rápidamente y le echa toda la historia. Eso es una habilidad. José, ¿para qué eres bueno tú? ¿Qué crees tú? ¿Ah? Para orar. Bueno, que ore, hombre. ¿Y José tú? ¿Cómo? Te estás refiriendo a cosas manuales. Sí, ok. Tienes facilidad para aprender también. Henry, ¿para qué eres bueno? ¿Ah? Para captar gloria a Dios, porque hay gente que me va a entender hoy. Ajá. Por allá atrás. Elisa, ¿para qué eres buena? Y Elizabeth, para administrar. Cuídate, Jonathan. Amén. Pero fíjense, esas son cualidades con las cuales nosotros nacimos y nos vamos inclinando hacia esas cosas, ¿ok? Ahora, es triste que hay gente que todavía no sabe para qué, en qué es bueno. Joana, ¿para qué eres buena? Para pelear. No, no, mentira, dime. Ajá, ajá, es buena en esa parte de relaciones humanas. Ella es muy empática, es una persona que se identifica con otras personas. Ah, pero eso es una habilidad, ¿ok? No todo el mundo lo hace. Aquí en la iglesia hay gente que se esconde cuando decimos que le dé la mano a los demás. Ya sabemos, vamos a mandar a Giovanna para que le dé la mano. Pero son habilidades. Eso se denominan dones naturales. Gente que tiene habilidad para cocinar, gente que sin estudiar ni hacer algún curso tiene habilidades artesanales. Con las manos hacen cosas tremendas y nadie les ha enseñado. Bueno, ese es un don natural. Existe también otro tipo de don que se denomina dones ministeriales. Esos dones ministeriales vienen de una palabra que es la palabra diaconía. La palabra diaconía es de donde viene la palabra diácono, diaconisa. Y la palabra diaconía es sinónimo de servicio. Ok, ¿cuáles son los dones ministeriales? ¿Se acuerdan? Los ministeriales. Ajá. Apóstoles. Ajá. Profetas, pastores. Ya, vamos a poner profetas, evangelistas. ¿Ah? Ya, eso se los voy a poner de último por lo siguiente. Pastores y maestros, ¿ok? Esa palabra ministeriales viene de la palabra griega diaconía. Diaconía. Ok. La palabra diaconía significa servicio. ¿Qué es un apóstol? Un servidor. No alguien al que hay que servirle. ¿Cómo hemos invertido las cosas actualmente? ¿Qué es un pastor? ¿Qué es un profeta? ¿Qué es un evangelista? Alguien que fue hecho para el servicio y la edificación del cuerpo de Cristo. Efesios capítulo 4 lo puede conseguir más adelante. Amén. Y existe otro tipo de dones. Ajá, esto los da Cristo, dice, y Él mismo constituyó. Cuando dice Él mismo, en el contexto usted se va a dar cuenta que se está refiriendo a Cristo. Y Él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros, ¿ok? Allí se refiere a Cristo. Entonces conseguimos la segunda persona de la Trinidad Divina, al Hijo. Y por último, aparecen unos dones que llamamos dones espirituales. Ok. Esos dones se denominan espirituales, dijimos, porque los da el Espíritu Santo. El Espíritu Santo.
Esos dones en griego se denominan o vienen de la palabra charisma o charismata. Es la palabra que da origen también a otras palabras en castellano como carisma, carismático, para referirse a un don especial dado por el Espíritu Santo. Usted ha escuchado que hay gente que le dicen, tú tienes carisma. Es que tiene algo especial, un don especial. Ahora fíjense bien, estos dones espirituales, de acuerdo al capítulo 12 que leímos de Primera de Corintios, los vamos a dividir en tres grupos: dones de revelación, dones de poder y dones de inspiración. Esto es un repaso para entrar ahora a lo que vamos a entrar, ¿ok? Dones de revelación. Cuando hablamos de dones de revelación, estamos hablando de dones que Dios manifiesta a la iglesia y en la iglesia con la finalidad de advertir, de guiar y de revelar algo que se aleja y no está al alcance de la mente humana. Por eso es que se llaman dones espirituales, porque ¿quién los da? Es el Espíritu. Y el Espíritu los da como Él quiere, cuando Él quiere, a donde Él quiere y con el que Él quiere. No son dones nuestros, son del Espíritu. Aclarábamos lo siguiente: nadie tiene dones de sanidades. ¿Por qué? ¿Porque es de quién? Ajá. Ahora, imagínese que usted fuera dueño y poseedor de un don de esto. Se hace millonario, hermano. O nos hacemos porque yo lo acompaño. Vea lo importante. ¿Por qué Dios lo hace de esta forma? Ahorita vamos a explicar. Dones de revelación. El primer don de revelación es el don de palabra de sabiduría. En griego es la palabra logos sofía. Logos sofía en griego. Y vea que no aparece separado. No hay don de sabiduría separado, hablando del don del Espíritu Santo, sino de palabra de sabiduría. Ahora, esta sabiduría, que es la sabiduría sofía, explicábamos en aquel entonces, se hace para diferenciarla de dos tipos más de sabiduría que existen: la sunesis y la fronesis. Si no se aprende el nombre, no se preocupe. Fronesis, sunesis, se refiere a sabidurías humanas, una sabiduría que adquirimos a través de la práctica y a través del ejercicio de nuestras actividades, que es lo que Aristóteles llama la sabiduría fronesis, la sabiduría práctica. Y existe otra sabiduría que es la sabiduría crítica, la capacidad para juzgar las cosas. De acuerdo a estudios que hemos realizado, se denomina la sabiduría sunesis. Es una sabiduría crítica. Pero esta sabiduría se diferencia de las demás porque la sabiduría sofía es la que proviene directamente de Dios. No interviene la mente humana. ¿Me escucha? ¿Me escucha? Ahora fíjense bien. La palabra logos es la misma palabra que utilizamos como verbo, como acción, y tiene que ver con una declaración. Una declaración, fíjense bien, que necesita primero ser revelada y luego ser expresada o hablada. Por eso se llama palabra de sabiduría. ¿Por qué? Porque el don de revelación del Espíritu Santo de palabra de sabiduría ocurre cuando el Espíritu Santo nos revela algo para que sea expresado con la finalidad de guiar, de dirigir y de revelar algo especial al cuerpo de Cristo, porque los dones son para la edificación del cuerpo de Cristo. No es para la vanagloria de nadie en particular, sino que para que la iglesia sea edificada. Amén. Así que hoy lo vamos a despojar de eso que usted pensaba que era suyo.
Amén. No se vaya a poner bravo, ni brava, porque les voy a dar la noticia. Ninguno de esos dones son para beneficio particular, sino para beneficio de la iglesia. Amén. Ahora fíjense bien, la palabra o la expresión logosofía en el griego significa una revelación primeramente dada por el Espíritu. No interviene la mente humana, recordemos eso, ni el pensamiento humano. Viene algo del Espíritu, nos revela y luego expresamos la sabiduría que viene única y exclusivamente de Dios. De allí, que teológicamente la sofía o la sabiduría haya sido asociada con un conocimiento que está únicamente en la mente del Señor con la finalidad de revelar su mente y su propósito. ¿Ok? Y dijimos que si ponemos atención a esa palabra, generalmente la palabra de sabiduría apunta a la revelación de hechos futuros, porque ¿quién conoce el futuro? Dios, más nadie. Por eso es que la revelación de la mente de Dios apunta hacia un tiempo futuro. Y cuando Dios dice o habla a través de alguien, dentro de 30 días va a temblar, ahí temblamos todos. Bueno, cuando es Dios el que habla, porque hay muchas profecías que han dicho que va a temblar y no tiembla nada. Allí no habló el Espíritu Santo. Allí habló la carne, el temor, la emoción y el pensamiento de nosotros los hombres. Amén. Y en esto hay que tener mucho cuidado. ¿Por qué? Porque algunos dicen, Dios me reveló que tú te vas a casar con Juana Catalina. Y Dios no es chismoso, ni Dios va a andar en eso. Si Dios quiere que usted se case con Juana Catalina, le va a hablar a Juan Catalino, para que Juan Catalino se ponga las pilas. Dios no es chismoso para andar diciéndole a todo el mundo esas cosas. ¿Amén? ¿Amén? Ok. O Dios me mostró que tú me vas a regalar tu carro. Usted le dice a mí, Dios, yo también tengo a Dios y a Dios a mí no me ha mostrado nada. O le dice, qué casualidad, yo sentí lo mismo del tuyo. Vamos. Palabra de sabiduría. El otro don es el de palabra de ciencia. Y esa es la expresión logos, noseo, que viene de la palabra noxis. Pero hablamos que esa expresión de conocimiento, de ciencia, la palabra noxis, viene del griego epinoxis, que significa el conocimiento supremo, el conocimiento máximo. Escuche, en la palabra de ciencia, Dios da una revelación de un conocimiento, de algo que es conocido. Y si algo es conocido, es porque es pasado o es presente, porque el conocimiento que viene del futuro solamente lo conoce Dios y lo revela por su sabiduría. Pero por palabra de ciencia Dios revela cosas que han sucedido en el pasado y en el presente. Por ejemplo, Dios muestra que aquí vino una persona con intención de robar. Y está esa persona, ¿quién lo está revelando? ¿Quién conoce eso? El Señor. O el Señor muestra que hace tantos años a ti te sucedió esto, esto y esto. ¿Quién sabe eso? Solo Dios, ¿verdad? Ok. Pero fíjense que cuando habla Dios no hay equivocación, como los hermanos que han dicho. El Señor me muestra que tú tienes un trauma con tu mamá cuando tenías 10 años. Y me acuerdo la hermana le dijo, pero ¿cómo si mi mamá murió al yo nacer? Pero cuando habla Dios no hay equivocación. Amén. Y el tercer don de revelación es el de discernimiento de espíritus. Esa es la palabra diacrisis, en griego, diacrisis, neumatón. Si no se prende las palabras en griego, no se preocupe, ¿ok? Lo que quiero que
tengamos claro qué es. Diacrisis neumatón. Esto, diferenciar, saber discriminar, entender, escúcheme, la intención de alguien y del espíritu con que anda, bien sea su espíritu humano, un espíritu malo, o entender que es de Dios. Por eso es que la Biblia dice que el Espíritu da testimonio de los que son de Dios. Ahora fíjense bien, el discernimiento de espíritus nos ayuda a nosotros a saber si alguien viene con una intención que no es la más noble o la deseada en la iglesia. Nos ayuda a saber si alguien viene con la finalidad de hacer fechorías o de hacer algo, o si viene con la finalidad de verdaderamente ayudar. La palabra diacrisis nos ayuda a distinguir, a discernir, ¿verdad? ¿Cuál es la finalidad? La razón del espíritu con que esas personas se mueven. ¿Ok? Y esto es importante. Esos 3 dones de revelación, dijimos, los llaman los policías de la iglesia. ¿Por qué? Porque este revela el futuro, este revela pasado y presente, y este revela con qué espíritu viene una persona. Si esto empieza a operar, queridos hermanos, muchos se van a ir. Se van a ir arreglando. No me malinterprete. Porque no se nos va a escapar nadie. Amén. Ok, siguen entonces otros dones que son los llamados dones de poder. Rápido, ok, vamos a hablar. Un don que se llama don de fe. La palabra fe en griego es la palabra pistis, así como suena, pistis. Esa fe no es fe para salvación, no es fe, ¿ok? No es fe que yo necesito para salvarme. Es una fe sobrenatural que revela y da Dios para momentos específicos y especiales. Usted puede ser salvo ya, tiene fe. Pero hay momentos en que Dios da una fe sobrenatural a alguien, ¿ok? Por un momento extremo. Yo les comenté un caso que nosotros vivimos en la casa, no teníamos nada, no teníamos dinero, no teníamos nada. Eso fue hace muchos años. Y el hermano de Iris, el menor, me dice, cuñado, ¿usted quiere orar por la bombona? La bombona no tenía gas. Y yo le dije, bueno, hasta ahí no me llega la fe. Me dijo, pero yo sí tengo fe que Dios va a llenar esta bombona. Yo dije, bueno, empieza tú y yo te ayudo. Usted sabe, por no decirle que no creía. Y oramos, hermanos, y la bombona duró un mes más. Desde allí yo empecé a creer que el que cree, todo le es posible. Y que para Dios no hay imposible. A lo mejor yo le cuento esto y usted no le cree. No se preocupe, así fui yo. Porque hay algunos que dicen, hasta allí no me da. Bueno, por eso es que no vemos cosas más grandes. Porque el Señor dijo, y esta generación, y esta ciudad, y esta gente no vio cosas más grandes a causa de su incredulidad. Porque para el que cree, todo es posible. Amén. Ok, sigue otro don de poder, que es el don de sanidades. Y dijimos que este don aparece en plural porque no existe un don de sanidad en singular, sino dones de sanidades plurales. Estos dones de sanidades, la palabra sanidad acá se refiere a la palabra griega iamatón. Esa palabra griega iamatón se refiere también a sanidades sobrenaturales. Escúcheme. La liberación de un endemoniado es la manifestación de un don de sanidad. ¿Por qué? Porque una posesión demoníaca es una enfermedad espiritual. Y cuando aparecen sanidades es para hacer una diferencia también entre las enfermedades mentales, las enfermedades espirituales
y las enfermedades físicas o somáticas. Entonces, por eso se refiere al plural. Dijimos que no hay un don de sanidad para los chichones, otro para la fiebre, ¿verdad? Otro para los cólicos, otro para los gases. No existen dones específicos para cada enfermedad. Cuando se habla de plural es porque hay enfermedades espirituales, mentales y físicas. Y los tres tipos de enfermedades los sana el Señor. Amén. Porque estamos hablando que para Dios no hay nada imposible. Ahora fíjense bien. El tercer don de poder es el don de fe, sanidades, milagros. La palabra milagros allí tiene un significado con la palabra energía, dinamismo. Significa un poder especial de energía y de dinamismo para cambiar las cosas naturales a sobrenaturales. Oiga esto. Si una persona le falta un dedo, le fue amputado, y oran por él y le sale el dedo, ¿qué es eso? ¿Fe o milagro? Milagro. Y también es sanidad. Es un milagro porque se viola una ley natural. Es sanidades porque se sana una enfermedad física y obra algo sobrenatural. ¿Ok? Una persona que tiene a este le amputaron, pero suponga que tiene un dedo de más, polidactilia. ¿Ok? Es polidactílico. Tiene, en lugar de 5 tiene 6. Y se le cae, no es lepra. Es una sanidad también. ¿Ok? Es una sanidad también, porque Dios también quita cosas, ¿verdad?, que se salen de lo normal. No solamente agrega, sino que también quita para volver a la normalidad y hacer cosas sobrenaturales. Ahora, imagínense que alguien tuviera el don de milagros. No, hermano, yo me lo llevo para la casa, le tengo un cuarto allá. ¿Seguro? Ahora, ¿qué es lo que pasa? Que como el Espíritu hace cuando Él quiere y como Él quiere, uno no sabe con quién lo va a hacer y en qué situación. Ahora, generalmente estas situaciones en las cuales operan estos dones son situaciones extremas y cuando Dios quiere revelar su gloria y edificar a su iglesia y a su pueblo. Amén. No es para lucirse nadie. No es que vamos a orar a ese muerto, vamos a ver si el Señor lo para y nos ganamos una ofrenda especial. No. Ahí no va a operar nada. Ahí usted va a salir avergonzado. Ni café le van a dar. ¿Ok? Pero esto lo hace Dios como Él quiere. Ahora, vamos a otros dones porque este nos va a introducir. Ya va, déjame buscar. Me va a introducir ahora a lo que es el bautismo en el Espíritu Santo. Son los dones de inspiración. El tercer grupo, ¿ok? En ese grupo aparecen 3 dones muy importantes, que es el don de profecía. Ahora, usted ha escuchado hablar que hay un ministerio que se llama profeta. Usted sí lo sabe, ¿verdad? ¿Qué don operará en un profeta continuamente? ¿Ah? De acuerdo a lo que hemos explicado. ¿Ah? Palabra de sabiduría, claro que sí, porque el profeta que anuncia. Generalmente eventos futuros. Ahora fíjense bien. Este don, como don del Espíritu,
no tiene que ver con revelación del futuro, sino tiene que ver con una capacidad dada especialmente por el Espíritu Santo para exhortar, edificar y consolar a la iglesia. ¿Qué dice este don? 1 Corintios capítulo 14, versículo 3. ¿Lo lee alguien? Si no, estoy pelado, ¿eh? Si la memoria no me falla. Pero el que profetiza habla a los hombres, ¿para qué? Edificación, exhortación y consolación. ¿Para qué es el don de profecía? Para exhortar, edificar y consolar. Sorpresa. Debería decir para anunciar eventos futuros. No es. Como don del Espíritu, es para exhortar, edificar y consolar. Ahora, cuando usted lee todo el capítulo 14 de 1 de Corintios, se va a conseguir con algo, que lo vamos a explicar ahorita. Me voy a apurar para entrar allí. Que el apóstol Pablo dice, este es el don que yo preferiría que se mueva en la iglesia. Y ya va a ver por qué. Porque si el Espíritu habla, todo aquel que predica y es tomado por el Espíritu Santo, por el don de profecía, va a exhortar, edificar y consolar a la iglesia, y la iglesia va a crecer. Amén. Ahora fíjense bien. Ustedes no han notado, les decía yo el miércoles pasado, que a veces predica una persona y da sueño. ¿Y por qué hay otras que pasan y marcan una diferencia? Bueno, el que tiene sueño se duerme con cualquiera, pero escúcheme. Porque hay otros que marcan diferencia, pasan y enseguida uno siente algo. Le dicen a uno barriga verde, tripas azules, lo insultan, lo abofetearon, uno salió llorando y se fue contento. ¿Qué obró ahí? El Espíritu Santo exhortando, edificando y consolando. Ese es el don de la profecía del Espíritu. ¿Ok? Ahora fíjense bien que esto es importante. Por eso es lo que el apóstol Pablo dice, yo prefiero que todos profeticen. Ok, ya vamos a tocar esa parte. Pero ahorita va a ver. Pero existe otros dones de inspiración. Es un don que se llama lenguas. Diversos géneros de lengua. Aparece allí, ¿verdad? 1 Corintios 12. No sé si es el 7, el 8, por ahí. Donde dice diversos géneros de lengua. El 10, ok, por ahí. Léalo. Diversos géneros de lengua. Escúcheme. La palabra diversos en griego allí no aparece. ¿Ok? Usted me va a preguntar, pero ¿y por qué la ponen? Escúcheme. Lo que pasa es que en griego hay una palabra que es la palabra geneos, que significa variedad o clases de lengua. Lo que estoy hablando es que en ese texto la palabra variedad como variedad no aparece. No se refiere a variedad, a diversos, sino a clases o variedades de lengua. ¿Ok? ¿Qué quiere decir esto? Que hay personas que tienen la particularidad de hablar géneros y variedades o clases de lenguas. Geneos, glosas. En griego. Hablar lenguas. Ah, ojo, porque aquí vamos a introducir un elemento que es importante. Todos los que hablan en lenguas tienen el don geneos, glosas. ¿Ah? No. ¿Por qué? Ajá, dígame, Manuel. ¿Cómo? No, pero la pregunta es más concreta. ¿Todas las personas que hablan en lenguas están bajo el don de inspiración de geneos, glosas?
No, ¿por qué? Ahí va, de la hermana, sí puede. Ajá, la hermana Clara nos está diciendo, claro, ¿verdad? La hermana Clara habla claro. Nos está diciendo que el hablar en lenguas no necesariamente es una manifestación del don de inspiración del Gedeos glosas, sino que el hablar en lenguas es una manifestación visible del bautismo en el Espíritu Santo. Y por eso algunas personas hablan en lenguas, pero no tienen géneros, clases ni variedades de lenguas. Hablan generalmente una sola. Ajá, ya vamos porque ahora la cosa se pone más fuerte. ¿Ok? ¿Quiere decir eso que yo puedo hablar en lenguas sin estar hablando por el don de inspiración? Sí. Ya vamos a aclararlo, porque les voy a dar todos los versículos. ¿Ok? Sí. Entonces hay una distinción. La hermana acaba de introducir un elemento. Uno de los signos visibles de ser bautizado por el Espíritu Santo es hablar nuevas lenguas, hablar en lenguas. Pero no necesariamente es el don del Espíritu. ¿Por qué? Porque este don del Espíritu fue dado para edificar ¿a qué? La iglesia. Y el que habla en lengua se edifica a sí mismo, dice la Biblia. Vean la diferencia. No sé, los veo preocupados. El que habla en lengua, que no es por don de inspiración, habla en lenguas y se edifica a sí mismo. Pero el que habla en lenguas por inspiración del Espíritu, habla en lenguas para edificación ¿de quién? De la iglesia. Por eso Pablo le dice, si alguien habla en lengua y no hay interpretación, ni hay profecía, cállese y siga hablando en lengua solamente para usted. No dice que no hable en lengua, siga hablando solo para usted. Porque si viene mucha gente y nos consigue a todos hablando en lenguas, que van a decir, están locos. Pero si alguien profetiza, escúchame, o alguien interpreta, que es el otro don, el de hermeneos glosas, interpretación de lenguas, la iglesia se edifica y crece. Por eso dijo, yo hablo en lenguas más que todos ustedes, pero en la iglesia prefiero hablar una palabra con entendimiento que 1000 palabras que no se entiendan. ¿Me entendieron? Esa es la Biblia. Ya lo vamos a revisar. Ya va. El último género, ya lo hablamos. Ya va. ¿Por qué? Porque si alguien habla en muchas lenguas, variedad de lenguas, y supóngase que empieza a hablar y nadie entiende nada, ¿cómo salimos? No salimos mal. Pero mucha gente sale confundida o salimos igual. Ok, entonces, ¿qué hizo el Señor? Les voy a dar por el Espíritu la capacidad y la habilidad a alguien de la iglesia, que sin saber esa lengua, le voy a dar la capacidad de interpretarla. Eso se llama interpretación de lenguas. Eso se denomina hermeneo, de donde viene la palabra hermenéutica, glosas. La interpretación de las lenguas. Entonces hay alguien que no sabe nada y dice, así dice el Señor, y el otro está hablando. Dios manda tal y tal cosa, y usted ve el orden. Y ve el orden. Pero si todos hablamos en lengua y nadie interpreta, siga hablando en lengua calladito para usted. Ahora, hermana, usted me iba a hacer una pregunta, perdone. Ya vamos, eso está fríamente calculado. Ya vamos allí. Ok. Esto, no sé si me expliqué, porque esto no es tan fácil explicarlo. Esto, le estoy dando en unos minutos lo que me costó varios años. De todos modos, los que quieran saber más de esto, está la escuela
de Howard Carter y de Harold Horton. Howard Carter es uno de los grandes teólogos que tuvo Inglaterra en su tiempo, fue superintendente de las Asambleas de Dios de Inglaterra y dejó un libro muy pequeño, muy condensado, que lo puede leer como en 3 horas, pero lamentablemente no llega mucho al país y ahora menos. Ese es Howard Carter. El otro libro, que sí lo consigue más, que es de la editorial Vida, es La Escuela de Harold Horton, de Estados Unidos. Harold Horton tiene un libro, es más, le voy a decir, Horton es discípulo de Carter, pero Horton hace una explicación más extendida de lo que Carter lo hace en su exposición. Y Horton explica con más lujo de detalle cada uno de estos dones espirituales. Existen otros libros como el de Peter Warner, pero Peter Warner confunde muchas cosas y va a salir peor. ¿Ok? Les recomiendo esas 2 escuelas, Howard y Horton. ¿Ok? Ahora fíjense bien. ¿Qué es el bautismo en el Espíritu Santo entonces? Oiga, la palabra del Señor nos dice, vamos a la Biblia. Biblia en mano. 1 Corintios 3:16 y otro busca 1 Corintios 6:17, 18 y 19. Ok, el que tenga 1 Corintios 6:16, 3:16, perdón. ¿Lo lee? Duro, hermano. Amén, gracias hermano, fíjense bien. Ya, estoy en Romanos. Ya. ¿No sabéis que sois templo de Dios y el Espíritu de Dios mora en vosotros? ¿Qué quiere decir esto? Que en cada creyente, desde el momento que se entrega al Señor, mora el Espíritu Santo. ¿Me escuchó? En cada creyente, desde el momento que se entrega al Señor, mora el Espíritu Santo. Amén. Lo vamos a confirmar. 1 Corintios 6:17. Pero el que se une al Señor, un espíritu es con él. Huid de la fornicación, cualquier otro pecado que el hombre cometa está fuera del cuerpo, pero el que fornica contra su propio cuerpo peca. ¿O ignoráis que vuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo, el cual está en vosotros, el cual tenéis de Dios, y que no sois vuestros? Es la pregunta. ¿Qué dice esto? Que somos templo y morada del Espíritu Santo. Esto para que no vaya a salir alguien diciendo, el pastor enseñó que como yo no he hablado en lenguas, yo no tengo el Espíritu Santo. Al contrario, estoy diciendo que desde que usted se entrega a Cristo, el Espíritu Santo pasa a formar parte de su vida. ¿Amén? Hay algunos que todavía no lo han entendido. Sí, esa es la concordancia. Dígalo, léalo. Ese es el versículo de concordancia. Uh-huh. A los que se lo pidan. Ok, ahora fíjense bien. Entonces, cada uno de nosotros es templo, es morada del Espíritu Santo. En nosotros está el Espíritu Santo. ¿Estamos claros allí? Ok, ahora fíjense bien. Cuando creemos en el Señor, pasamos a formar parte del cuerpo de Cristo. ¿Amén? Y eso es lo que algunos llaman ser bautizados en el Señor. Somos bautizados, sepultados con el Señor. Existe un bautismo, espiritualmente hablando, somos apartados para el Señor. ¿Cómo se llama eso de ser apartados para el Señor? Eso, en el griego, es la palabra fragizo. Es fragizo, ya se las voy a escribir aquí.
La palabra griega esfragizo. Se refiere a una palabra muy particular, que es sellados. Fuimos sellados. Cuando usted cree en el Señor, Dios le pone un sello, calidad Norveg, más que eso, de calidad. Ajá. José Márquez, hijo de calidad, apartado. Ahora fíjense bien, ¿qué significa ese sello? Ese sello significa que lo que ha sido sellado no puede ser violentado por nadie. Oiga esto, porque esa es la idea del griego original. Por eso es que me gusta esto. Cuando usted es sellado, eso significa que usted no puede ser abierto ni violentado por nadie. Alabado sea el nombre del Señor. Mire qué tan exclusivos somos para Dios. Para aquellos que dicen, yo no soy nada en el Señor. Fue sellado y nadie lo puede tocar. Alabado sea el nombre del Señor. Usted no puede ser violentado por nada ni por nadie. ¿Y es que acaso no dice la Biblia que somos la niña de los ojos de Dios y que nadie nos puede tocar si no es por la voluntad del Señor? Amén. Vamos a demostrarlo. Segunda de Corintios 1:22. Entonces, un sello, la palabra esfragizo significa un sello que impide su apertura, daño, escúchese muy bien, y violación alguna. Ajá. Pastor, entonces, ¿por qué caí? Ajá, ya vamos. Porque según lo que estamos hablando, cuando usted creyó, usted tiene un sello. Usted tiene un sello que lo hace inviolable, inquebrantable, que no puede ser abierto por nadie. Y entonces, ¿por qué caí? Ya vamos. Segunda de Corintios 1:22. ¿La leemos? Ya tengo que buscarla primero. Dice, el cual también nos ha sellado, esa es la palabra, esfragizo, nos ha marcado y nos ha dado las arras del Espíritu en nuestros corazones. Ahora la cosa se puso mejor. ¿Por qué? Porque aparece una palabra, arras. Para mí es difícil por mi francés. Arras del Espíritu. ¿Qué es arras? Es una garantía. Ajá. En el matrimonio se simboliza ¿con qué? Con unas monedas. Ok, fíjense bien. La palabra arras en griego viene de la palabra arabón. Y significa el adelanto, la prenda, el bien que se da para asegurar una posesión. Por ejemplo, yo le hubiera llegado a la hermana Carmen Corazpe, que es mi suegra, y le digo, mire, le voy a dar un adelanto por su hija Iris Corazpe, para que ella sea mi esposa, está apartada para mí. Y doy eso en garantía para que su hija sea mía, sea mi esposa. Y doy un adelanto, un anticipo. Ahora, ¿qué dice la Biblia? El cual nos ha sellado, nos marcó y nos puso un sello. ¿Para qué? Y nos ha dado las arras, un tesoro como garantía de que el Espíritu Santo está en nuestros corazones. Casi nada. Casi nada, hermano. Yo se lo voy a volver a repetir. El Espíritu Santo, cuando nosotros nos entregamos, el Señor nos pone un sello y dice, a este ya nadie le puede hacer daño. Ese es mío. Por eso es que dice la Biblia que el diablo no se puede acercar. Satanás no te puede hacer daño porque tú estás marcado por el Señor. ¿Y cuál es la marca? La sangre de su Hijo amado Jesucristo. Estás marcado, estamos marcados. Y cuando el diablo ve la sangre de Cristo, dice, con este no busquemos a otro frío. ¿Amén? Ahora, dice, y pagó un precio. ¿Cuál es el precio? Su Hijo amado Jesucristo. ¿Para qué?
para que en su tiempo viniese la manifestación y la plenitud de su Espíritu Santo sobre nosotros. Ya se los voy a demostrar. Efesios capítulo 1, versículo 13. Efesios capítulo 1, 13. ¿Lo tienen? Yo sé que lo tienen, pero ya lo ubicó. Efesios 1, 13 dice: en él también vosotros, habiendo oído la palabra de verdad, el evangelio de nuestra salvación, y habiendo creído en él, fuisteis, ¿cómo? Sellados con el Espíritu Santo de la promesa. Vea esto. ¿Quién nos selló? El Espíritu Santo. ¿De qué? De la promesa, que es las arras de nuestra herencia. Es un anticipo de toda la gloria que nos viene de aquí en adelante. Por eso dice la Biblia: el que en lo poco me ha sido fiel, en lo mucho le pondré. Alabado sea el nombre del Señor. Porque lo que viene es bendición para el que está marcado por el Espíritu Santo de Dios. Ahora dice: hasta la redención de la posesión adquirida para la alabanza de su gloria. La posesión adquirida. Usted es una posesión. Yo soy la posesión adquirida por Dios. Por eso me marcó. ¿Para qué? Para la alabanza de su gloria. Por eso a Dios le agrada que usted le alabe, que usted venga a la iglesia y que usted sea cristiano donde vaya. Porque donde usted va, Dios se agrada. Alabado sea el nombre del Señor. Y usted es alabanza de la gloria de Dios. A mí me da ganas de llorar esto. Se me paran los pelos y los que me quedan. Porque cuando yo entiendo esto, yo entiendo que no soy cualquier persona. Fui marcado, estoy apartado, nadie me va a poder hacer frente. Por eso es que la Biblia dice: si Dios conmigo, ¿quién contra mí? Si estoy marcado para vencer, alabado sea el nombre de Jesús. No soy producto de mala calidad. Salí con excelencia para vencer, no para ser vencido. Amén. Ahora, fíjense bien, Efesios 4:30. Si usted no se entrega con esto, yo me volví a entregar. Y no contristéis al Espíritu Santo de Dios, con el cual fuisteis sellados para el día de la redención. Ahí dice: y no contristéis. Allí el verbo original dice: no estén haciendo cosas que vuelvan triste, que pongan triste al Espíritu Santo, o que no vayan de acuerdo a la obra del Espíritu Santo. No hagas continuamente cosas que van en contra de lo que el Espíritu Santo quiere para ti. Ajá. Les dice: déjense de estar haciendo cosas que van en contra de lo que yo quiero para ustedes, porque yo los sellé para el día de la redención. Ahora, escuchen lo siguiente. Si fuimos sellados, somos posesión del Señor. Dios nos ha dado dones. ¿Qué es el bautismo? Ahora sí vamos. Nos vamos a ir a la palabra. Ok. Hechos capítulo 1, versículo 5 nuevamente. Ahora sí vienen, ¿qué es hablar en lenguas y todas estas cosas? 1:5. Porque Juan ciertamente bautizó con agua. Ok. La palabra agua ya ahí es la palabra udati. La palabra udati. Bautizados, bauticéis, udati. Fuiste bautizados por Juan en agua, ¿verdad? Mas vosotros seréis bautizados, otra vez la palabra ebaptisein, ¿verdad? Con el Espíritu Santo. Ahí aparece la palabra parácletos, ¿verdad? Y neumaticón. Vas a ser bautizados con el Espíritu Santo dentro de no muchos días. Eso es una litote, una figura literaria. Dice no muchos. Debería decir pocos. Ok, esa es la expresión. Dentro de pocos días. Es una figura literaria. Se llama litote. Ok. Y dice dentro de no muchos días. ¿Qué les está ofreciendo allí? El Espíritu Santo. Los discípulos tenían al Señor, ¿sí o no? ¿Eran cristianos? Sí. ¿Cree usted que tenían el Espíritu Santo? Claro. Ya habían creído, eran sellos y propiedad del Señor. Pero dice el versículo 8 ahora: pero recibiréis poder. Es decir, va a ocurrir algo especial. Van a dejar de ser creyentes solamente
escúchame muy bien, de ser creyentes sabiendo que son parte del cuerpo de Cristo. Va a venir sobre ustedes algo especial que los va a convertir y les va a dar un poder sobrenatural. ¿Para qué? Para que me seáis testigos en Samaria, en Jerusalén, en Judea y hasta lo último de la tierra. Les voy a dar un poder sobrenatural. Va a venir sobre vosotros el Espíritu Santo, dice la Escritura, ¿verdad? Y me seréis testigos. Ahora, queridos hermanos, capítulo 2, versículo 4. Y fueron todos llenos del Espíritu Santo y comenzaron a hablar en otras lenguas. ¿Ok? Según el Espíritu. ¿A quién les da para que hable? El Espíritu. Óigame bien que esto es importante. Porque a cada uno se le dio conforme a una lengua de acuerdo a las nacionalidades que estaban reunidas en Jerusalén. No era que uno habló varios idiomas, sino que cada uno hablaba un idioma de los que estaban allí reunidos en Jerusalén. ¿Se entiende, verdad? Entonces, ese no es el don de inspiración. ¿Qué es eso? La evidencia, la promesa de que vendría sobre ellos el Espíritu Santo y empezaron a hablar otras lenguas. Oiga esto que es importante. Cada vez que la Biblia dice que alguien fue bautizado con el Espíritu Santo, la evidencia física y la evidencia que se puede palpar que dice que la persona habló y fue llena o bautizada con el Espíritu Santo es el hablar en otras lenguas. Se lo demuestro. Vamos a Hechos capítulo 8, versículo 18. Eso no quiere decir que si usted no ha hablado en lengua, usted no tiene el Espíritu Santo. Sí lo tiene. Es cuerpo y morada del Espíritu Santo. Está sellado. Pero necesitamos algo más. ¿Qué? Poder. ¿Me está escuchando? ¿Qué necesitamos? Poder. Y ese poder lo tenemos que buscar todo. Entonces todos tenemos que buscar de ser bautizados con el poder del Espíritu Santo. Y lo que abre la puerta a toda la manifestación de estos dones es el hablar en lenguas. Ya lo va a ver. Hechos 8:18. ¿Qué dice? Cuando vio Simón que por la imposición de las manos de los apóstoles se daba el Espíritu Santo, les ofreció dinero. Óigame, les pregunto. ¿Qué vio Simón Pedro que cuando los apóstoles oraban, la gente recibía el Espíritu Santo? ¿Cómo sabía? Escúcheme, si partimos de la primera escuela dice, todo el mundo es bautizado cuando se entrega en el Señor. ¿Eso fue lo que vio Simón Pedro? No, Simón, perdón. No, Simón tuvo que haber visto algo más. Léalo allí. Tuvo que haber visto algo más. Que cuando lo vio dijo, yo lo quiero, se los compro. Tuvo que haber visto algo. Vino el Espíritu Santo sobre ellos y hubo manifestaciones sobrenaturales en esa gente que estaba allí, que dejaron de ser los que eran ordinarios para ser sobrenatural. Ahora les voy a demostrar por la palabra. Vámonos a Hechos 10:44. Dice, mientras aún hablaba Pedro estas palabras, el Espíritu Santo cayó sobre todos los que oían el discurso. Y los fieles de la circuncisión que habían venido con Pedro se quedaron atónitos de que también sobre los gentiles se derramara el don del Espíritu Santo. Porque los oían que hablaban. ¿Cómo supieron que había venido el Espíritu Santo sobre ellos? Hablaban en lenguas y que manifestaban a Dios. Ajá. Hechos 11, 15 y 17. Ajá. Hechos 11 dice, y cuando comencé a hablar, cayó el Espíritu Santo sobre ellos. Está hablando el apóstol Pedro. También como sobre nosotros al principio. ¿Como nosotros? Al principio. ¿Cómo fue? Como en el día de Pentecostés. ¿Y qué empezó? Empezaron a hablar en nuevas lenguas. Entonces me acordé de lo dicho por el Señor cuando dijo, Juan ciertamente bautizó en agua, mas vosotros seréis bautizados con el Espíritu Santo.
Ajá. Hechos 19:6. Y habiéndoles impuesto Pablo las manos, vino sobre ellos el Espíritu Santo. Complete. Y hablaban en lenguas y profetizaban. Primera de Corintios capítulo 14. Ahora vamos a lo que el apóstol Pablo nos quiere enseñar. Primera de Corintios capítulo 14, versículo 1. Seguí el amor y procurá los dones espirituales. Está hablando de los dones espirituales. Pero sobre todo, que profeticéis. Escuchen lo siguiente. Porque el que habla en lenguas, ¿qué está diciendo? Que los creyentes hablan en lenguas, ¿sí o no? Óigame esto. Porque el que habla en lenguas no habla a los hombres, sino a Dios. Pues nadie le entiende, aunque por el Espíritu habla misterios. Oiga lo que está diciendo. Pero el que profetiza habla a los hombres para edificación, exhortación y consolación. El que habla en lengua extraña, a sí mismo se edifica, pero el que profetiza edifica la iglesia. Escúchame, está diciendo. En la iglesia, los creyentes van a hablar en lenguas, porque el Señor dijo que bautizaría y su Espíritu Santo vendría sobre toda carne. Y que habría manifestación en las glosas, en las lenguas, sobre todos los que creen en el Señor. Escúcheme. Pero les dice, pero el hablar en lenguas tiene un orden. No es que todos vamos a hablar en lenguas y nadie se va a quedar sin entender. Es mejor que profeticen, porque el que profetiza, exhorta, edifica y consuela a la iglesia. Ahora, entiéndase muy bien. ¿Qué hay que procurar? El bautismo en el Espíritu Santo, que se manifiesta, ¿verdad?, con una evidencia que es la puerta a todos estos dones, que es el hablar en lenguas, la glosolalia. Y Pablo les dice, vamos al versículo... vamos al versículo 12, 14, 12. Así también vosotros, pues que anheláis dones espirituales, procurad abundar en ellos para edificación de la iglesia. Escuchen, le está diciendo que es para la edificación de la iglesia. Versículo 18. Doy gracias a Dios que hablo en lenguas más que todos vosotros. Pablo hablaba en lenguas, señores. Porque yo he escuchado que eso no es para la iglesia hoy. Si usted no lo quiere, no lo busque, pero el que lo quiera, busque lo que Dios se lo va a dar. Amén, porque eso es una promesa dada por el Señor. Ahora, ¿qué es lo que hay detrás de todo esto? Mire, yo que he estado en muchos países, en muchas organizaciones y denominaciones, ¿qué es lo que hay detrás del hablar en lenguas? Que hay gente que piensa que cuando habla en lenguas va a ser el ridículo y va a quedar mal. Uy, qué rayón. Pierdo el caché. ¿Qué cuento de caché, hermano? Cuando Dios da, Dios da. Amén. Y cuando Dios habla, Dios habla. Les voy a enseñar algo. Uno habla en lenguas y no pierde conocimiento de lo que está haciendo. Para los que se hacen los locos. Óigame esto también. Porque el Espíritu se sujeta al profeta. Y la Biblia dice, todo hágase decentemente y con orden. Si usted me dice, fue que me tomó el Espíritu y yo no sabía lo que estaba pasando, le voy a decir mentiroso y mentirosa. ¿Por qué? Porque usted sí sabe lo que está pasando. Uno, aunque está hablando en lenguas, está consciente de lo que está pasando. Así esté recibiendo revelación. ¿Ok? Igual que muchos endemoniados. Una vez endemoniaba una muchacha cada servicio. Un día la agarré en el piso y le dije, si no te paras te voy a echar un balde de agua. Y se le fue el demonio. Porque quería robarse el show. Escúcheme. El siervo de Dios, Dios no lo bautiza para dejarlo avergonzado. Dios es un caballero y es un Dios de amor. Dios no agarra a nadie para avergonzarlo, a menos que Dios tenga un trato especial con él. Sí, porque nosotros en la iglesia en Caracas teníamos una hermana muy encopetada que decía, ay, hablar en lenguas, uy, qué raya. Eso es para ustedes. Y nos fuimos a una campaña al aire libre en un tierrero, y por allá la revolcó el Señor y parecía una gallina dando vueltas con el pescuezo torcido y daba vueltas, se le fue el peinado y salió, comió tierra, hermano.
Y de ahí se paró y dijo, ya entiendo que Dios hace como quiere. Amén. Entonces tengamos cuidado. Si usted no quiere hablar en lenguas, no hable. Pero tampoco le quite al que quiere recibir poder de parte de Dios y quiere y anhela algo más de parte del Señor. Amén. Esto es voluntario, alabado sea el nombre del Señor. Pero yo sí tengo que decirle como pastor. Que hay una diferencia. Hay una diferencia. Que cuando uno, por ejemplo, cuando yo no creía en el Señor, me llamaban en la iglesia el cometa Halley, pasaba cada 85 años. La universidad era prioridad, lo demás era prioridad. El día que el Señor me bautizó, porque yo le dije, no quiero seguir siendo así. No puede ser, Señor, yo soy muy hipócrita, le dije. Me sinceré. Y le dije, Señor, voy a hacer una vigilia. Y le dije a otros, yo pensaba que se iba a quedar mucha gente y nos quedamos 3 nada más en la vigilia. Eso es para los que se desaniman, porque dicen, ay, no está toda la iglesia. Nos quedamos 3 y los 3 hicimos vigilia. Y a los 3 nos bautizó el Espíritu Santo esa noche. A los 3. Y entonces, como todos teníamos miedo, sorteamos. ¿Quién va a orar para que el Espíritu Santo nos bautice? Y me salió, fue a mí, el más miedoso. Y cuando yo empiezo a orar, se me traba la lengua y empiezo a hablar. Yo digo, Dios mío, esto es algo sobrenatural. Yo estaba consciente, pero me dio tanta cosa y sentí tanto poder que caí arrodillado y duré como 4 horas hablando en lengua sin saber lo que estaba sucediendo. Escúchame. Y desde ese día me paré y fui un creyente diferente. Empecé a predicar por todos los barrios de Caracas, empecé a predicar de misiones, Semana Santa, carnavales, no existía para nosotros más que para salir a predicar por todos los pueblos. Empezamos y fue entonces cuando el Señor me dijo, te he escogido para el ministerio. Pero escúchame, Dios tiene que darnos esa señal, esa evidencia es hablar en lenguas. Y el hablar en lenguas no es algo que usted se va a inventar. Y algunos dicen, practica la lengua, usa manga corta, saca la manguera. No, eso no es así. Como el hermano que tenía una esposa que se llamaba Francisca, y Francisca lo mandaba mucho en la casa, y va por primera vez a la iglesia ese día, en la noche, y un hermano empieza a hablar en lengua y dice, Cisca manda acá. Dijo, aquí también manda Francisca, entonces me voy. Cisca manda aquí. No, escúchame. Eso de que empiece a leerse las crónicas y los nombres de los que están allí para ir practicando, no es así. Cuando el Espíritu Santo lo toma uno habla, queridos hermanos, y punto. No, lo que tiene que hacer es creer lo que dice la palabra. Eso es para mí y lo quiero y punto. Alabado sea el nombre del Señor. Si los demás lo creen, no importa, pero yo lo quiero. Yo quiero tener poder, yo quiero predicar, yo quiero poner las manos sobre los enfermos y que los enfermos sanen. Yo quiero ver cosas sobrenaturales en mi vida y quiero experimentar cosas grandes para la gloria de Dios. Y entonces Dios lo da. ¿Cuál es la apertura? El bautismo en el Espíritu Santo. Yo les voy a dar un desafío a ustedes, ya les doy palabra. Pruebe y le aseguro que cuando usted es bautizado y habla en nuevas lenguas, dejará de ser el creyente que es. Y va a recibir un poder. No se va a quedar tranquilo. Va a ser, como decía mi papá, como perro con gusano. No se va a quedar tranquilo, se va a mover por todos lados. ¿Verdad? Y va a querer, yo anhelo, yo quiero. Porque hay gente que le cuesta en la iglesia, anda si vamos, anda, di que sí, anda. Por favor, haz algo. Mire, al que fue bautizado no hay que empujarlo, él empuja a los demás. Porque uno sabe lo que es esto. Y cuando yo creí en el Señor en nuestra iglesia, hasta los niños eran bautizados y hablaban en lenguas. Eso lo hemos perdido porque nos volvimos muy finos. Porque ya no oramos, porque ay hermano, ¿qué va a decir el que traemos por primera vez? ¿Qué va a decir, hermano? Déjelo que Dios lo toque para que vea lo que dice. Ajá. Entonces, todos tenemos al Espíritu Santo. Amén. Cuando nos entregamos, fuimos sellados por el Señor. Amén. Usted es parte del cuerpo de Cristo. Amén. Ahora, fíjense bien. Existe el bautismo. Y todos los versículos que hay en la Biblia nos dicen que cuando fuimos bautizados, se manifestó las nuevas lenguas y un poder sobrenatural sobre los discípulos.
en usted está creerlo. La promesa ya ha sido dada. Usted no tiene que hacer nada. ¿Qué tiene que hacer? Creer. Ya está. No, es que ya está dado. Lo que tengo que hacerlo efectivo. Esto es mío, Señor, y es para mí. Lo quiero y punto. Lo voy a desear y lo voy a anhelar. Ahora, escúchame muy bien. Usted leyó por allí que cuando Pablo y la iglesia encaminaban jóvenes al ministerio y enviaban a alguien al ministerio, ¿qué hacían? Le imponían y eran llenos del Espíritu Santo. ¿Qué significa esto? Que nosotros debemos ayudar y ministrar a la iglesia para que la iglesia sea llena del Espíritu Santo. Amén. Escúchame, de verdad es algo sobrenatural y yo desearía que todos pudiésemos tenerlo. Hay una diferencia, de verdad. Dejamos de ser creyentes convencionales para ser creyentes sobrenaturales. Estoy hablando en cuanto a funcionabilidad, porque ya el hecho de haberse entregado a Cristo, uno es sobrenatural. Pero en cuanto a funcionabilidad, dejamos de ser personas, escúchame muy bien, a veces sin aliento, sin ganas, para ser personas con ganas. Estaba hablando con unos hermanos del movimiento, no quiero dar nombres, de un movimiento que no creía en las manifestaciones del don del Espíritu Santo como bautismo, el hablar en lenguas. Y el hermano, el pastor, me decía, pero yo, en mi corazón y en mi mente, había una inquietud. Él decía, tiene que haber algo más, yo creo en Cristo, lo amo, yo sé que soy parte del cuerpo de Cristo, pero tiene que haber algo más. Y yo le dije, ¿qué hiciste? Me dijo, callado, que la organización no supiera, me puse a orar y le dije, Señor, si esto es verdad, haz algo en la iglesia, así me voten, pero que ocurra algo. Me dijo, varón, y empezó Dios con unos viejitos, los más fuertes de la iglesia. Empezaron a hablar en lenguas, empezaron a danzar y todo el mundo se asustó y de repente empezaron a caer otros y en cada servicio llegó la directiva de la organización a nivel nacional y nos sacaron de la organización por herejes, por haber inventado una nueva doctrina. Pero le voy a decir algo, mi iglesia no pasaba de 30 miembros, hoy tengo más de 500. Algo sucedió y yo dejé de ser un pastor, dijo, de intelecto, dejé de ser un pastor de intelecto para ser un pastor guiado por el Espíritu Santo. Y usted sabe que es bueno que el Espíritu Santo nos guíe, que usted sienta, que usted tenga revelación. Le decía a mi esposa cuando venía, estábamos orando por algo y le dije al Señor, empecé a orar hace 2 semanas, antenoche me habló el Señor y me dio la revelación de lo que le estaba pidiendo. Me dijo que no a lo que yo le estaba pidiendo, pero me alegré porque me habló. Porque eso es respuesta de Dios. Y me alegré y estoy alegre. Y le decía a mi esposa, y estoy alegre, porque eso demuestra que Dios habla y sigue hablando todavía. Y que cuando uno busca respuestas de Dios, el Señor le habla a uno. Alabado sea el nombre del Señor. Ahora, cuando uno es guiado por el Espíritu Santo, escúcheme muy bien, no depende de la oración de los demás, aunque debemos orar los unos por los otros. Pero uno depende de esa comunión y de esa relación íntima con el Señor. Depende de esa relación. Fíjense, Pablo va a Efesios, Hechos capítulo 16. Ya recogemos, no se preocupe, que estamos inspirados ahorita, hermano. Hechos capítulo 16. ¿Lo busca? Hechos capítulo 16. Es que a mí me apasiona estudiar la Biblia. ¿Lo tiene allí? Ok. Ve al versículo 3. Quiso Pablo que éste fuese con él y tomándole le circuncidó. ¿De quién está hablando? Del joven Timoteo. Y tomándole le circuncidó por causa de los judíos que habían en aquellos lugares, porque todos sabían que su padre era griego, es decir, Timoteo era hijo de padres gentiles, de judíos y gentiles. ¿Ok? Y al pasar por las ciudades les entregaban las ordenanzas que habían acordado los apóstoles y los ancianos que estaban en Jerusalén para que las guardasen, es decir, los acuerdos del concilio de Jerusalén.
que se lleva a cabo en Hechos capítulo 15. Así que las iglesias eran confirmadas en la fe y aumentaban en número cada día. Y atravesando Frigia y la provincia de Galacia, le fue prohibido, ¿por quién? Le fue prohibido por el Espíritu Santo hablar la palabra en Asia. ¿Qué quiere decir eso? Que usted no puede predicar donde usted le da la gana. Pero el Señor dice ir por todas las naciones, a todas las naciones y predicar. No, mire, escúcheme. Hay lugares donde Dios no nos va a dejar predicar, porque le dijo, no prediques aquí. Les prohíbo que hablen en Galacia. ¿Me está escuchando? Versículo 7. Y cuando llegaron a Misia intentaron ir a Bitinia, pero el Espíritu no se lo permitió. Usted tampoco puede ir donde usted le da la gana. ¿Se da cuenta? Que es ser guiado por el Espíritu. Dios no nos deja ni hablar ni ir donde nosotros queremos, sino que Él nos guía a toda verdad. Y pasando junto a Misia, descendieron a Troas y se le mostró a Pablo una visión de noche. Ahora habla Dios. Mire cómo es lo que es ser guiado por el Espíritu. Un varón macedonio estaba en pie, rogándole y diciéndole, pasa a Macedonia y ayúdanos. Ok. ¿Dónde tenía que ir? A Macedonia. No era Frigia, ni Panfilia, ni Galacia, era Macedonia. Cuando vio la visión, enseguida procuramos partir para Macedonia, dando por cierto que Dios nos llamaba para que les anunciásemos el Evangelio. Miren lo que es ser guiado por el Espíritu. Esto es lo que necesitamos en la iglesia y en nuestras vidas. Cuando actuamos así, hermano, ninguno se va a equivocar. Ahora vea esto. Zarpando pues de Troas, vinimos con rumbo directo a Samotracia, en el día siguiente a Neápolis. Y de allí a Filipos, que es la primera ciudad de la provincia de Macedonia, y una colonia, y estuvimos en aquella ciudad algunos días. Y un día de reposo salimos fuera de la puerta junto al río donde solía hacerse la oración, y sentándonos hablamos a las mujeres que se habían reunido. No salieron a piropear a las mujeres, sino salieron a hablarle de Dios. ¿Me escuchó? Sí, porque hay algunos que salen a hablarle a las mujeres, pero otras cosas. Versículo 14. Entonces una mujer llamada Lidia, vendedora de púrpura, es decir, de tela púrpura, que era símbolo de la realeza y de la gente de dinero, de la ciudad de Tiatira, que adoraba a Dios. Tiatira quiere decir amor que sufre, amor ardiente. Dice que adoraba a Dios, estaban oyendo y el Señor abrió el corazón de ella para que estuviese atenta a lo que Pablo decía. ¿Quién abrió el corazón? El Señor. Miren lo que hace Dios, porque es que a veces nosotros no entendemos lo que está haciendo Dios. Y a veces nos enfrentamos a milagros continuos de Dios e ignoramos y no le damos importancia a lo que Dios está haciendo. Y cuando fue bautizada y su familia nos rogó diciendo, bautizada en agua, ¿ok? Ahí la palabra es bautizada en agua. Baptisein, autei, es en agua. Si habéis juzgado que yo sea fiel al Señor, entré en mi casa y posad. Y nos obligó a quedarnos. Aconteció que mientras iba a la oración, nos salió al encuentro una muchacha que tenía espíritu de adivinación. Era divina, la cual daba gran ganancia a sus amos adivinando. Esta siguiendo a Pablo y a nosotros daba voces diciendo, estos hombres son siervos del Dios Altísimo, quienes os anuncian el camino de la salvación. ¿Era mentira lo que ella decía? No, era verdad. Pero los demonios se disfrazan y engañan para que usted no los eche fuera. Así que no tenga compasión de endemoniado. Escúcheme muy bien esto. Y esto lo hacía por muchos días. ¿Por cuánto? Por muchos días. Mas desagradando a Pablo, este se volvió y dijo al Espíritu, te mando en el nombre de Jesucristo que salgas de ella, y salió en aquella misma hora. ¿Por qué Pablo no lo hizo antes? Porque el Espíritu no le había dado orden todavía de que le echara fuera el demonio. ¿Y sabe por qué? Porque después que le echara fuera el demonio se iba a levantar un alboroto, iban a salir corriendo y no iban a predicar. Entonces le dijo, primero prediquen. Cuando llegue el momento de echar fuera el demonio, le echan fuera el demonio, porque lo que se va a levantar aquí es candela. ¿Y no los metieron presos en la cárcel de Filipos? Sí. Allí no van a poder predicar. Es necesario que predique. Por eso cuando se levante un endemoniado, sáquelo de la iglesia para que la iglesia escuche el mensaje y después lo trae para echarle fuera a los demonios. Porque la prioridad no la tiene el endemoniado, la tiene la iglesia, el cuerpo de Cristo. Amén. Amén. Los demonios que esperen, hermano. Porque primero son las almas. Amén. Y primero es la salvación de gente que está perdida. Entonces hay que saberle dar prioridad. Hay gente que cuando se levanta un endemoniado, ¡uy, el pastor es endemoniado! Sáquelo, hermano. Déjalo por allá, que se revuelque un poquito. Después lo pasamos. Pero después que se hayan entregado las personas
a Cristo. Porque eso es lo que el diablo trata de hacer, montar show para que la gente no se entregue al Señor. No se deje distraer por los demonios. Échelo fuera. Amén. Tampoco se ponga a preguntarle, ¿cómo te llamas, demonio? ¿Qué número de cédula tiene? No, en el nombre del Señor te vas y punto. Amén. Con autoridad, queridos hermanos, porque usted tiene poder dado directamente por Dios. Y usted tiene un sello. Hay gente que dice, pastor, y no se me va a meter a mí. El diablo le tiene temor a la sangre de Cristo, y donde está marcado con el sello del Señor, Satanás no puede entrar. Por eso esa vieja teoría de que hay cristianos endemoniados no tiene concordancia teológica, porque no puede una misma fuente dar agua dulce y amarga al mismo tiempo. Si usted es de Dios, Satanás no tiene autoridad ni potestad sobre usted. Alabado sea el nombre del Señor. Sí, porque yo he ido a iglesias que dicen, habían hermanos endemoniados. Primero no se dice habían, se dice había, porque es un verbo intransitivo, impersonal, y no se, los verbos de esa categoría no se usan en plural, sino en singular. Por eso no dice hubieron, sino hubo. Amén. Ajá. Había personas que decían, se endemoniaron los hermanos. No existen hermanos endemoniados. Si alguien se endemonió es porque dejó de ser hermano. Amén. Y el Espíritu Santo se fue. Se alejó por su pecado continuo. Amén. Porque un hijo de Dios, Satanás no se le puede acercar. Está marcado. Alabado sea el nombre del Señor. Esta es posesión, sello. Sello de calidad espiritual. Sello que viene del cielo. Entonces, es importante que manejemos eso, hermano. Es importante, hay que buscar, procurar ser lleno, ser bautizado con el Espíritu Santo. ¿Usted es salvo? Sí. ¿Usted va para el cielo? Sí. ¿Usted es parte del cuerpo de Cristo? Sí. ¿Usted tiene autoridad? Sí. Pero hay algo mayor. Poder, autoridad, dominio. Eso de lo cual habla Génesis 1:26. Autoridad y señorío. Alabado sea el nombre del Señor. Nos fue dado. Y Dios quiere dárnoslo. La evidencia es el bautismo en el Espíritu Santo. Y el bautismo en el Espíritu Santo tiene como evidencia visible hablar en lenguas. Amén. Ahora, cuando usted es bautizado en lenguas, se abre la puerta para todos estos dones espirituales. Y entonces usted va a ver que usted empieza a orar por los enfermos y se sanan. El don no es suyo, es del Espíritu, pero el Espíritu lo está usando usted. ¿Por qué? Porque Dios dijo, les voy a dar poder. Amén. Por eso Pedro dejó de ser el creyente que maldijo al Señor y lo negó para ser el creyente ahora que anda como punta de lanza predicando a Cristo y ser la vanguardia de la iglesia. Por eso usted ve un poco de creyentes y de discípulos temerosos para ser ahora aquellos que en el nombre del Señor predican la palabra. Tuvo que suceder algo, y ese algo es la investidura del poder desde lo alto. ¿Tienen preguntas, hermanos? Porque las diaconisas van a recoger la ofrenda. ¿Tienen preguntas? Haga alguna pregunta. Ajá. Escúcheme. Es bastante triste hablar de esto. El Espíritu Santo no se va así de buenas a primeras. Acuérdense que hablamos de dos vidas. Una vida bio, natural, y una vida zoe, que es una vida espiritual. El Espíritu Santo viene y hace posesión, hace morada en nosotros. Y aunque uno falle, Él no se va. Escúcheme, Él empieza a redarguir de pecado. Empieza a redarguir. Redarguye de pecado. Redarguye de pecado. Redarguye del pecado, como en el caso de Saúl, hasta que Dios dice, lo desecho. Porque ya no quiere escuchar. Pero hermana, para que eso suceda, tiene que ser que un creyente de verdad no está haciendo caso ni está tomando en cuenta al Señor. Por eso dice que cualquier pecado es perdonado menos la blasfemia contra el Espíritu Santo. ¿Qué es blasfemia contra el Espíritu Santo? No dar por importancia lo que el Señor me está advirtiendo para apartarme del pecado. Cuando yo desecho al Espíritu Santo en mi vida, estoy blasfemando con Él. ¿Y cómo me salvo si no tengo el Espíritu Santo? Por eso no tiene perdón. Entonces, nadie pierde la salvación así tan fácil, escúcheme muy bien, a menos que persista en pecar. Por eso, hermano, si Dios nos está hablando, apartémonos. En serio, de verdad. No sea que Dios diga, no te preocupes, ya no lo llores más porque lo deseché. Y eso sí es grave. Por eso puede dar bien
Sí, eso. Dice que debemos guardar nuestra salvación con temor y temblor. Escuche, es guardar nuestra salvación. Porque Dios nos advierte, hermano, Dios. Y cuando yo no le hago caso al Espíritu Santo, estoy poniendo su obra en menor importancia, no le estoy dando importancia al Señor. Ahora, nadie se pierde sin que Dios le dé la oportunidad, de verdad. Ve el caso de Saúl. A Saúl, Dios lo amonesta varias veces. Lo sigue amonestando. ¿Por qué censaste? Ahora, estás con envidia, ¿verdad? Estás con envidia, estás actuando mal, te llevó la vanagloria del poder a tu vida y te has olvidado de mí, ya no estás haciendo lo mismo, ya no estás buscando de Dios como cuando tuve el llamado. ¿Se acuerdan que Saúl tuvo un llamado sobrenatural? El llamado de Saúl es, querido hermano, uno de los mejores llamados que yo he visto en la Biblia. Lo pone, lo busca, lo saca de estar buscando asnas perdidas, de la tribu más pequeña, y lo pone como rey. Y dice, a este lo he escogido yo como rey. Lo lleva al collado de Dios, a la montaña de los profetas, y lo pone entre los profetas. Y dijeron, Saúl entre los profetas. Increíble, porque a él no le tocaba por ser de una tribu que no era de la tribu de Leví. Pero Saúl entre los profetas, sí, Saúl estaba entre los profetas y estaba profetizando. Le da lo mejor de la comida, lo embiste de rey y todavía Saúl se pierde. Consulta divinas, brujas, censa, se desespera y no aprende lo que es vivir bajo la dirección de Dios. Dios dijo, no, me tengo que buscar a otro, este ya no escucha de otra manera, hay que dejarlo. Y eso sí es triste. Cuando Dios trata con uno, trata de decir hasta que lo suelto, que haga él lo que quiera. Lo ayudé bastante. Ahora, para que Dios haga eso, tiene que ser mucho también lo que nosotros estamos haciendo en contra de él. Porque la vida Zoe, la vida espiritual, no se pierde fácilmente. Por eso es que dice la Biblia, Él nos redarguye de pecado. Por eso es que cuando nosotros decimos, este pecó, el Señor borró el nombre del libro de la vida. No lo borra. ¿O usted cree que si fuera así, ya la hoja nuestra estuviera rota de tanto borrar y ponerlo otra vez? David pecó, y cuando David pecó, ¿qué dijo el profeta? Pero ya Dios también ha redimido tu pecado. Enseguida Dios le dijo. ¿Qué quiere decir? Que Dios sabía que David pecaba. No metía una, metía las dos. Pero Dios lo perdonaba. Lo redarguía, David se arrepentía y seguía adelante. ¿Se da cuenta? No se pierde así tan fácil. Dios le da oportunidad a uno. Por eso la Biblia dice que en el cielo nadie tendrá excusa. Más preguntas, hermanos. No sé si con esto le contesto. ¿Más preguntas? ¿Qué piensa entonces? ¿Buscamos el bautismo en el Espíritu Santo y buscamos hablar nuevas lenguas? Busquemos. Y vamos a hacer vigilias dirigidas especialmente a eso. La próxima vigilia va a ser para que recibamos bautismo del Espíritu Santo. Amén. De verdad. Los próximos, ¿dónde está la hermana Elodia? Hermana Elodia. Los clamores, los ayunos para que la gente reciba el bautismo en el Espíritu Santo. Dios tiene que hacer algo, hermanos, acá en Venezuela, en Ejido. Y yo creo que la iglesia que Dios necesita en este tiempo tiene que ser una iglesia así. Amén. Yo me recuerdo, yo me metía con viejitas y hermanos ancianos por esos barrios en Caracas. Nos salía gente empistolada y las hermanas le decían, en el nombre de Jesús usted no hace nada, se queda tieso, y se quedaban así. Ahí fue donde yo empecé a ver la mano de Dios. Me dijo, chamo, este malandro es el más bravo de aquí, mira, la vieja lo dominó. Poder. Y cuando yo empecé a ver eso en los viejos, en los ancianos de la iglesia, es más, hubo una que empezó a hablar en la iglesia y fue y le puso la mano en el revólver y le dijo, te anulo en el nombre de Jesús. Nada. Soltaban la pistola y se la daban a la hermana y ahora ¿qué hacemos con esto, hermano? Eso es lo que sucede. Pregúntele a mi esposa cuántas campañas yo no prediqué en Caracas. Predicaba aquí, allá una banda, aquí otra, se caían en tiros y a mí no me pegaban. Y yo no me bajaba, a veces me agachaba para que la bala... Pero ahí nos quedamos. Una vez estoy predicando en un púlpito y me pegan una bala así al lado de la pared. Y yo les dije, hermanos, no teman, Dios está con nosotros. Porque es la única forma. ¿Cuántos gises nos montamos? En el último gis que recuerdo nos montamos para la vuelta del caballo en Antímano. Íbamos a ir
y íbamos nosotros a predicar en una iglesia por allá, hermano, donde nadie quiere ir. Allí fuimos a predicar una noche, nos montamos en un Jeep y cuando estamos montados en un Jeep con los niños, llevábamos a los tres, se monta un tipo corriendo, había otro en el Jeep, saca la pistola y le dice, no te doy un tiro porque están ellos. Y nosotros atamos todo espíritu de muerte en el nombre de Jesús. Nada tocará a nuestros hijos ni a nosotros porque nosotros no somos cualquier persona. Somos hijos del Rey de Reyes y Señor de Señores. Y la gente se bajaba. La gente se bajaba. Por eso es que yo le cuento testimonios como estos, como los que nos echaron brujería para que nosotros nos arruináramos. A ella se le cayó el pelo, le dio cáncer y se murió. Porque nada nos va a tocar. Y antes de morirse nos pidió perdón por haber hecho eso. Y dijo, no pudimos con ustedes. ¿Quién está allí detrás de todo eso? Dios. ¿Usted quiere tener un matrimonio de victoria? ¿Usted quiere tener unos hijos de victoria? ¿Quiere tener un ministerio de victoria? ¿Quiere ir y predicar la palabra en la plaza sin miedo, hermano? Necesitamos el bautismo en el Espíritu Santo. Hablar nuevas lenguas. Necesitamos el poder de Dios definitivamente. Porque si vamos temerosos, empezamos a tartamudear y no vamos a ver la gloria de Dios. Bueno, se me quedaron varios versículos que no dije, pero se los debo. Amén. Tenemos que buscar de Dios.